capaz de hacer esos tonos muy altos y muy bajos. Muy pocos artistas son una nueva reacción con Camille Vocalist. Hoy vamos a escuchar New Divide, cover de Dimas Xenopati. Vamos a ver esto. I remember black skies, the lightning all around me. I remember each flash as time begins to blur. Like a startling sign, the fate had finally found me. And your voice was all I heard. Ok, su voz siempre está súper clara. Es muy bonito escuchar cómo él puede matizar también y usar su voz muy suave cuando quiere, pero en otras ocasiones saca mucho su voz y podemos ver toda esa potencia que tiene. Pero en este momento lo está haciendo muy suave, muy sutil. Vamos a seguir escuchando. That I get what I deserve, so give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean and let the floats cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, connect this space between, and let it be the truth that lies across this new divide. Ok, me gusta mucho cómo él saca ese raspy voice que tiene y algunas veces lo intensifica un poco, otras veces no lo agrega tanto. Cuando está haciendo las partes más suaves, que es casi siempre al principio de las canciones o las estrofas, no tiene ese raspy voice tan afuera, pero cuando está haciendo las notas altas es como esa manera de identificarlo. Es como ese sello que él pone a sus interpretaciones, que saca ese raspy voice y se ve allí muy fuerte. En otras ocasiones es un vibrato. Vamos a seguir escuchando a ver qué más va a hacer. There was nothing inside but memory left abandoned. There was nowhere to hide, the answers fell like snow. And the ground caved in between where we were standing. Na, 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 na. Saca mucho así su voz muy delgada cuando tiene que hacer esos pedazos, esas terminaciones o esos principios. Pero cuando es alto, na, 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 saca su voz y saca ese raspy voice que tiene tan presente, especialmente en esos tonos altos. Pero sabe jugar muy bien con esas potencias, sabe jugar muy bien con el color de su voz, con los matices que pone con su voz. Creo que allí está la clave de ese sello que él pone. And your voice was all I heard. That I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean and let the floats cross the distance in your eyes across this new divide. In every loss and every lie and every truth that you deny, and each regret and each goodbye. Ok, hace énfasis en esas notas altas, es cuando hace ese énfasis y saca ese raspy voice. Allí es cuando más pronunciado se escucha. Tiene muy buen aire porque está haciendo esas notas altas muy fácilmente. No se ve que está haciendo mucho esfuerzo. Me gusta que él siempre logra transmitir, a pesar de que es a través de un video, lo hace muy bien, se entrega mucho. Y también siempre estamos viéndolo acompañado de alguien que está tocando un instrumento, acompañándolo muy profesionalmente. Esto se escucha increíble. Some mistake to grab to hide, and your voice was all I heard. That I get what I deserve. So give me reason
reason to prove me wrong, to wash this memory clean and let the floats cross the distance in your eyes. Ok, eso no me lo esperaba en lo absoluto. Esa última parte que acaba de hacer, o sea, increíble. Tiene mucho manejo de su voz. Me gusta mucho que es muy capaz de hacer esos tonos muy altos y muy bajos. Muy pocos artistas, especialmente si son hombres, son capaces de hacer o llegar a esos rangos tan altos. Usualmente o cantan muy bajo, o cantan medio, o cantan muy alto. No hay muchos artistas que puedan como tener todo el rango vocal de bajo a supremamente alto, y creo que él es uno de esos. Se le facilita mucho y lo hace muy bien. Vamos a retroceder un poco para que veamos eso que acaba de hacer, que lo hizo perfecto, esa nota alta, y vamos a seguir viendo. Wow. Give me reason to fill this hole, connect the space between, and let it be enough to reach the truth that lies across this new divide. Across this new divide. Across this new divide. Across this new divide. Un muy buen cover de Dimas Xenopati. Me gustó mucho también que de la mitad para el final incluyó 2 voces más a la presentación, sus mismas voces pregrabadas en diferentes tonos. Entonces cuando hacía el coro esta vez, ya terminando, no se escuchaba solamente la voz principal, sino que se escuchaban 2 voces incluidas que le hacen dar mucho volumen a su presentación y se escucha mucho mejor. Así que esta fue una increíble presentación de Dimas Xenopati. Les pido que vayan a los comentarios y me sigan contando cuál debería ser mi próxima reacción de Dimas Xenopati. Vayan a suscribirse a mi canal y denle click en la campanita para que no se pierdan ni un video, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.